El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia, ¿quién puede entender sus errores? Vamos a ir al Salmo 19, del verso 7 adelante. La ley del Señor es perfecta, infunde, comunica, impulsa, origina nuevo aliento. El mandato, la orden, el edicto del Señor es digno. Merece nuestra confianza. ¿Por qué? Porque da sabiduría, da conocimiento, da sapiencia a la persona que es sencilla, a la persona que es sincera. Los mandamientos, los preceptos, las normas del Señor son rectas, imparciales y traen alegría, traen agrado, contentamiento al corazón. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos y el temor del Señor es puro. Por eso permanece, persiste, dura. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y las sentencias, los decretos del Señor son verdaderos. Y son más deseables, más ambicionados que el oro, más que mucho oro refinado, que el oro pulido. Y son más dulces que la miel, esa miel que destila del panal. Por esos mandamientos, por esas enseñanzas, el hombre queda advertido, queda avisado. Y quien las obedece, quien las respeta, cumple y acata los mandamientos, recibe una gran recompensa, recibe premio, galardón. Ahora, ¿quién podrá entender, imaginar, concebir, pensar, creer sus propios errores? ¿Quién podrá creer sus propios errores, sus propias faltas, deslices, culpas, resbalones? Por eso el salmista decía, líbrame de los que me son ocultos, de los que no puedo ver, de los que están en secreto, de los que están encubiertos. Porque una cosa muy triste y dolorosa es tener que sufrir las consecuencias de cometer errores, cometer faltas, deslices, pecados. Y cometer errores significa tomar decisiones desacertadas, decisiones equivocadas, engañadoras, que nos hacen elegir un rumbo equivocado. La Escritura dice en Salmos que la ley de Jehová es perfecta y convierte al alma. ¿Por qué convierte al alma la ley de Jehová? Porque está libre de corrupción. Porque no se le debe añadir nada. Porque no se le debe quitar nada. O sea que sirve para revivir, reanimar, resucitar, recuperarse, porque es confiable, es honesta, es honrada y convierte, reconcilia, cambia el alma y lo hace volver en sí. Cuando David se dio cuenta que la palabra es recta y que los mandamientos de Dios son santos, que son justos, que son buenos, entonces el mal que estaba en él lo había desviado de lo que Dios había fijado como normas rectas
y clamó ese momento a Dios porque se sintió incapaz de reconocer en detalle sus propias transgresiones y eso lo llevó a clamar: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Me están siguiendo? Lo que he aprendido en estos casi 35 años en la fe es que no debemos tomar nuestros errores como algo trivial, como algo ligero, como algo insignificante, y que no vale de nada decir lo hice sin pensar o no fue mi intención. Vaya a Éxodo capítulo 34, verso 6. Cuando dice uno lo hice sin pensar, no fue mi intención, hay una palabra de Dios para eso. Éxodo 34, 6 dice: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y en Números 14, 18 repite lo mismo. Dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero escuche esto: mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que a veces la gente está sufriendo es consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Porque como vimos hoy, nuestros pecados están escritos en la tierra. ¿Qué quiere decir clemente? Clemente quiere decir que es compasivo, benévolo, tiene buena voluntad. Y eso realmente es una virtud divina que consiste en perdonar. Isaías 63, 9 dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. O sea que cuando nosotros estamos sufriendo, Dios se angustia, pero no puede hacer nada porque su justicia tiene que cumplirse. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. La Escritura dice que también Dios es piadoso. Se traduce la palabra piadoso como compasivo. Y ya leímos en 34:6 que Dios es misericordioso, piadoso y tardo para la ira. ¿Cuántos quieren ser lentos para enojarse? Así es nuestro Padre, lento para enojarse. 3 dice: tardo para la ira. Solo a un manso le cuesta enojarse. Mateo capítulo 11, 29, dijo el Señor Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando aprendan a ser manso y humilde de corazón como yo soy, hallarán descanso para sus almas. 4. Dios es misericordioso. Quiere decir que Dios es lleno de amor con el que está en desgracia. Y solo el desgraciado que conoce su condición es el que se humilla. 5. Dios es fiel porque no abandona. Dios es fiel a su palabra, es fiel a su pacto.
La fidelidad la demostró con Jesucristo, en quien Dios ha cumplido lo que dijo y lo que prometió. Cuenta la historia de Israel, Nehemías, el profeta Nehemías, y ahí Dios por su misericordia y su poder sacó, dice, al pueblo de Israel de Egipto, tal como lo había prometido a Abraham. Y dice en Nehemías 9:15, saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca y le diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Eso muestra la fidelidad de Dios porque está describiendo en forma clara cómo lo hizo. En primer lugar, sació el hambre del pan del cielo. Cuando ellos tuvieron hambre, les dio pan. Y cuando tentó el diablo a Jesús y le dijo que convierta las piedras en pan, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es también pan de vida, que es también pan del cielo, porque Jesucristo es pan de vida y es pan del cielo. 2, calmó su sed con agua de la roca. Fíjese, cuando uno está acalorado, ¿qué es lo que desea? Agua, agua. Cristo es el agua de la roca. Y encima de esas cosas les dio posesión de la tierra tal como les había prometido. Pero ¿cómo fueron ellos? ¿Cómo respondieron a tanto cuidado? Con soberbia. Se endurecieron. En realidad no los obedecieron porque no quisieron oír. Y no recordaban nada de tantas maravillas que Dios había hecho delante de ellos. Se endurecieron y se rebelaron. Y hasta quisieron poner un líder para volver a la esclavitud. Pero él, a pesar de todas esas cosas que hicieron durante 40 años, Dios los perdonó porque es clemente, piadoso, tardo para enojarse y grande en misericordia. Y no conforme con lo que habían hecho, además hicieron un ídolo fundido. Hicieron un becerro de oro, una mamona, un ternero. Y cometieron grandes abominaciones. Y aún así, Dios no los abandonó, sino que les dio la columna de nube para protegerlos del sol, la columna de luz para alumbrarles de noche, una columna de fuego, para que vaya alumbrando todo el camino por donde ellos debían andar. Les puso también al Espíritu Santo como guía para que les enseñe. Le dio el alimento de maná, pan y agua, nunca le faltó. Fueron 40 años de mantenimiento sin trabajar. La ropa crecía en sus cuerpos. Los zapatos crecían en sus cuerpos. No había ni un solo enfermo. ¿Por qué? Porque la protección que les había prometido a los padres se la estaba dando a ellos, a los que salieron de la esclavitud. Y todavía les estaba llevando a una buena tierra porque Él estaba cumpliendo su palabra. Fíjese cómo Dios es bueno. Nehemías 9:25 dice, conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, que eran las norias de agua, de viñedos, de olivares y de gran cantidad de árboles frutales.
comieron y se hartaron y engordaron, disfrutaron con tu gran bondad. O sea que los cananeos, los impíos, trabajaron para ellos, porque en la nueva tierra comerían frutas que no sembraron. Habitaron en casas que no construyeron. Bebieron aguas de cisternas que no cavaron. Y esta historia fue escrita como ejemplo para que no hagamos lo mismo. Esta historia es una gigantografía del Dios que tenemos para que confiemos en Él. Porque Dios es grande, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es por eso que si nos justificamos de nuestros errores por el hecho de cometerlos sin intención, pensando que no vamos a recibir las consecuencias de esos errores cometidos porque no fueron intencionales y que no vamos a cargar con la responsabilidad, estamos completamente equivocados. Claro que vamos a sufrir las consecuencias. Si una persona comete el error de casarse con la persona equivocada, ¿va a sufrir las consecuencias del error de su elección? Va a sufrir las consecuencias del error de su elección. ¿Recuerdan? Sansón, elegido desde el vientre para servir a Dios, y al final tan mujeriego, tan lascivo, que los filisteos le sacaron los ojos, esos ojos que se le salían por las mujeres, los filisteos se los sacaron. Y el que debía defender a Israel de este pueblo, que era tan duro con el pueblo de Israel, lo encarcelaron, lo dejaron ciego, lo dejaron como una mula, moliendo trigo. La gente lo miraba, se burlaba de él, hasta que se arrepintió y le dijo a Dios, dame una oportunidad. Y se la dio Dios. Y dice que en esa oportunidad que Dios le dio, mató más filisteos que en toda su vida, pero él mismo sufrió las consecuencias de abandonar a Dios. Sufrió las consecuencias porque murió junto con el pueblo. Pudo tener una familia, pudo conocer sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, pero él murió junto con el pueblo filisteo. Dios le da a uno una oportunidad al que se arrepiente, pero sin duda, escúchelo bien, tendrás que cargar con todas las consecuencias de tus propios errores. Cuando cometemos errores vienen las consecuencias y Dios no dice, pobrecito, lo hizo sin querer. En el libro de Levítico hay una serie de legislaciones de cómo debe ser el sacrificio, la ofrenda y la expiación de los yerros. Y debe anotarse los textos porque usted debe leer eso. Levítico capítulo 4, verso 13. Si el que peca es toda la comunidad de Israel, o sea, todo el pueblo, y aunque esté oculto a toda la asamblea, será culpable por haber hecho algo que los mandamientos del Señor lo prohíben. O sea que hay pecados colectivos. Levítico 4:22. Si el que peca inadvertidamente, impensadamente, repentinamente, es uno de los gobernantes, de los jefes, e incurre y comete pecado, en algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, será culpable. O sea que los líderes de las naciones pecan en contra de Dios y son culpables. Los líderes de las naciones y los líderes de la iglesia también.
O sea que los hierros y los errores, equivocaciones, son los pecados que se cometen por ignorancia, pero luego que se conocen, deben ser confesados. Y la sangre de Cristo hace expiación por el hierro para que sean perdonados. ¿Por qué? Porque si no confiesan su pecado o el pecado sigue como una mancha, sigue como una sombra, como una nube en nosotros. El pecado sigue vigente. Así que se requiere expiación, reparación por ellos, porque de lo contrario el pecado sigue operando, manipulando. Y Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Del mismo modo, aún los pecados por hierros, involuntarios, impensados, espontáneos, que pasan desapercibidos o que se pasan desapercibidos por descuido, tienen sus propias consecuencias. Por más que se cometan inocentemente, porque en realidad no existe el pecado ingenuo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un espíritu de engaño. Por eso el Señor Jesús dijo, conocerán la verdad. ¿Por qué necesitamos conocer la verdad? Para ser libres. Porque si no conocemos la verdad, vamos a vivir engañados hasta el final. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, que explicarles, que enseñarles, pero ahora no las pueden sobrellevar, no las van a aguantar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. El creyente goza del privilegio de ser iluminado, ayudado, enseñado, instruido, porque tiene de ayudador al Espíritu Santo de verdad. Él es el encargado de enseñarnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, cometer hierros o cometer errores no solamente trae consecuencias, sino que implica también ignorar delante de Dios la gravedad del asunto. ¿Es grave pecar? Es grave pecar. Pero también había sido grave decir, el Señor sabe que lo hice sin querer. ¿Sabe por qué? Porque no nos libra de la culpa, ni tampoco nos libra de las consecuencias. Por eso es importante desarrollar temor de Dios, porque el temor reverente, respetuoso, nos impide hacer cosas que atenten u ofendan a Dios. Y para los que no saben qué es irreverente, es una persona que muestra falta de reverencia y respeto. ¿Y qué es temor reverente? El temor reverente es sabiduría. El temor reverente a Dios calma el corazón, tranquiliza el espíritu, porque entre las muchas facetas de la sabiduría está el buen juicio y el discernimiento. Una persona que vive pecando y sigue viviendo en sus actividades normales es un irreverente. ¿Por qué? Porque está demostrando que no le interesan las normas de Dios. Y es precisamente el temor reverente que nos guarda de contaminarnos y de vivir pecando. Nos aleja de los dioses internos. Cuando el servicio a Dios está mezclado de lo santo y lo pecaminoso, nunca va a producir buen fruto. La Biblia dice que hay un espíritu de verdad que te guía a la verdad y que es el Espíritu Santo quien nos enseña las cosas ocultas que no están registradas en ningún lado. Pero hay también un espíritu de engaño que te lleva a errar. Y si estos errores o hierros continúan, es señal
de que estás siendo guiado por un espíritu de engaño. En cambio, si tomas decisiones acertadas, también es señal que te está guiando el Espíritu de Dios. El hombre que ha creído en Jesús necesita ser regenerado. Regenerado es lo mismo que nacer de nuevo. Y esta es una doctrina cristiana que debe ser enseñada en la iglesia, porque si no, las personas van a creer que porque van a la iglesia o que pertenecen a una denominación o porque van a misa, nacieron de nuevo, cuando en realidad no es así. Viene el nuevo nacimiento directamente de Dios. Y entonces la verdad nos es revelada internamente. Y vamos siendo transformados aún en nuestra manera de pensar, y así se va notando que una persona nació de nuevo. Entonces la palabra viene hoy para que podamos entender cuál es la demanda de Dios con los pecados que tomamos como errores, con los que no sabemos que son pecados. A esos pecados que les restamos importancia. Lo que quiere decirnos Dios hoy, lo que Él quiere revelarnos, es que Él no lo ve así como lo ve el hombre. Y si estás recibiendo revelación, quizá puedas entender, porque te encuentras en esa situación. Isaías 35:8 dice: el que anduviere en este camino, está hablando del camino de santidad, el camino que es Jesucristo, por torpe, lerdo, nuevo en la fe o bruto que sea, no se va a extraviar del camino de la verdad de la palabra. Entonces hay tres clases de pecado: pecados de comisión, pecados de omisión y los que se cometen por ignorancia. ¿Cuál de ellos te condena? ¿El de omisión, el de comisión o el de ignorancia? Las tres clases. Así que es bueno pedirle a Dios que nos haga entender nuestros errores, nuestros pecados, que no se oculten en nuestro corazón. Más bien hay que pedirle que nos haga recordar el pecado, sea por hierro, sea por ignorancia, y cuando nos los muestre hay que ir rapidito a la sangre. Hay que pedir perdón de inmediato, porque dice el Señor que los creyentes vamos a ser juzgados por el tribunal de Cristo. Los impíos van a ser juzgados delante del trono blanco, dice la Escritura en Apocalipsis. Esos son juzgados para condenación. Los creyentes no son juzgados para condenación. No es para meterlo a uno al infierno. Tiene juicio conforme a lo que uno ha hecho en el cuerpo. La palabra a su tiempo, cuán buena es, dice la misma Escritura. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dice la Escritura: dile a los impíos que yo no quiero su muerte. Yo quiero que ellos se arrepientan. Por eso se predica la palabra, para que la gente despierte, porque lo único que puede abrir los ojos del entendimiento es la predicación del Evangelio. Te invitamos
invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,